Bueno, señor presidente, hablemos de la crisis para comenzar desde el principio. Cuando estuvo aquí usted con nosotros en febrero, usted no sabía lo que se nos venía encima, no quería saber lo que se nos venía encima o no quería que supiéramos lo que se nos venía encima. No, nadie lo sabía. ¿Quién iba a pronosticar en aquel momento que íbamos a ver caer a los grandes colosos financieros de Estados Unidos y entrar en una situación casi de colapso del sistema financiero mundial, o que hoy estuviéramos hablando de una recesión global? Nadie lo sabía, nadie lo podía saber. Y la mejor prueba de de ese discurso que a veces se oye es que los datos económicos son públicos día a día para todos, y las previsiones que en ese momento se hacía era que en España podíamos tener una desaceleración, pero que la economía mundial ni el sistema financiero iban a entrar en una crisis que originaba, como vivimos ahora, una crisis de la economía global. A todo lo pasado, señor presidente, ¿no fue usted excesivamente contumaz, resistente a aceptar el término crisis? ¿No cree que eso se cobró un alto precio en credibilidad? ¿Fue un error? Es que no estábamos en esa situación. En cuanto hemos entrado en una situación objetiva de crisis, he sido el primero en hablar de una crisis del sistema financiero internacional y una crisis económica. Creo que en algún momento, en ese debate, había algunos que querían lanzar la idea, pero era una idea prematura. Cuando se ha producido y los datos han sido concluyentes, es evidente que he hablado de crisis durante todo el tiempo y ahora casi todos los días varias veces, ¿no? Sí, la oposición dice, señor presidente, que usted acusa a la oposición de no querer valorar la importancia de la crisis internacional. Pero cabe también decir que usted tal vez está desdeñando la importancia, además de esa crisis internacional, de la debilidad mostrada por España, que ha demostrado tener una prosperidad con los pies de barro. ¿No es eso cierto? No, tenemos una prosperidad sólida y lo vamos a demostrar porque vamos a recuperar la economía de este país en un tiempo razonable. Vamos a demostrar que la fortaleza de las cuentas públicas permitirá y contribuirá decisivamente a reactivar la economía y el empleo, y vamos a demostrar que este país se ha capitalizado en estos últimos años de tal suerte que tenemos hoy una renta per cápita superior a Italia, por encima de la media europea, y eso nos hace más fuertes. Estamos sufriendo, ante todo, un impacto de la crisis económica en el desempleo. Es verdad, y conviene recordarlo, que después de que hace un año aproximadamente llegamos a la tasa de paro más baja y ahora hemos sufrido una elevación del paro y un desempleo muy preocupante, que es la gran prioridad. Por eso los planes de inversión pública y por eso intentar dar una alternativa donde más empleo se pierde, que es la construcción. Pero, le digo, vamos a salir fuertes de esta crisis económica porque este es un país fuerte y que el gobierno tiene toda la determinación y la suerte de contar con la cooperación de empresarios y sindicatos en el diálogo social. Pero España está resultando mucho más castigada que los demás en la crisis porque veníamos de muy arriba, se dice, pero también porque teníamos una economía sostenida en algo que no podía durar, señor presidente. Era imposible vender 1 millón de pisos todos los años. Yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. La economía española, cuando crece, crea más empleo que las economías con las que nos podemos comparar de la Unión Europea. Y cuando la economía española retrocede y entra en cifras negativas, destruye empleo más rápido, antes y con intensidad. Porque quizá veamos un proceso de pérdida de empleo en los grandes países de la Unión Europea que llega con un tiempo más retardado, digámoslo así. Además, tenemos un sector de la construcción que ha generado mucho empleo en los últimos años, que es el que ha sufrido más directamente la consecuencia de la crisis económica. Un sector que ha generado actividad, crecimiento y mucho empleo. Ese sector ha tenido una caída muy fuerte y una caída del empleo. Por lo tanto, tenemos que dar una alternativa, que es lo que hemos hecho con un plan para el año 2009 de inversión pública, que va a ser la mayor inversión pública de la historia, con 33.000 millones de euros. Son 5,5 billones de las antiguas pesetas en autovías, en infraestructura medioambiental, en alta velocidad, en obras municipales de 8.000 millones, en I+D+I. Va a ser una inversión poderosísima para compensar, en parte, lo que va a ser la pérdida del empleo en la construcción. Fíjese si tenemos algunas fortalezas que hemos ido acumulando entre todos, que en este momento de crisis económica, en este último año, hay sectores que han creado empleo. El sector de las tecnologías de la comunicación, el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación, el sector de la educación, el sector de los servicios sociales, gracias a la ley de la dependencia. Sectores de futuro innovadores crean empleo, pero no en la cantidad, no sirve para compensar el volumen tan grande de empleo que se pierde en la construcción, que como todo el mundo sabe es muy intensivo en la creación de puestos de trabajo. Aún así,
Debo recordar que tenemos hoy el porcentaje mayor de protección por desempleo, casi se acerca al 70% de las personas que están en desempleo, y que he reiterado el compromiso que por mi objetivo de mantener la cohesión social, esa protección la vamos a mantener y, si es necesario, la incrementaremos. Acabamos de oírle a usted decir que a partir del mes de abril o marzo aproximadamente se va a producir una notable impulso, ¿verdad? Hace unos días le hemos oído decir al vicepresidente Solbes que el año 2009 va a ser peor que el anterior. ¿A quién cree usted que tenemos que creer? ¿A la primera autoridad económica o a la primera autoridad política? El gobierno ha diseñado un plan, acabo de reiterarlo, de 33.000 millones de euros de inversión pública. Y lo podemos hacer porque teníamos la fortaleza de tener el superávit que otros países no tienen y no van a poder hacer ese esfuerzo de inversión pública. Eso supone que el ritmo de crucero de la ejecución de esas obras se va a situar en torno a marzo, abril, cercano a la mitad del año. Ahí va a haber una capacidad de absorción de empleo importante del que vamos a seguir perdiendo, quiero matizarlo, en el sector de la construcción en los próximos meses. Y que por tanto contendremos y tendremos la capacidad de dar empleo a muchas personas que lo han ido perdiendo o que están en la lista del paro. Más allá de cuál sea la tasa de paro, que lógicamente está en nuestro objetivo que evolucione favorablemente. ¿Hasta dónde sospecha que vamos a llegar? Desde el punto de vista, creo que hacer una previsión después de lo que hemos vivido, con lo que ha pasado en la economía mundial, sería, creo que todas las que se hacen hay que acogerlas con una cierta prudencia. Le pongo un ejemplo que me parece espectacular. En el mes de agosto teníamos el petróleo a $145 el barril y hoy, en el mes de diciembre, está a $44 el barril de petróleo. ¿Quién podía imaginar, primero, que llegara hasta el 145 y que en solo 3 o 4 meses bajara a $45? Por ejemplo, en el mes de agosto teníamos la inflación, que fue lo que más preocupó y castigó a las familias españolas. En la primera parte del año subieron los precios, las materias primas, el petróleo y por tanto la gasolina, las hipotecas. Y sin embargo, esa inflación que estaba al 5,3 en agosto va a terminar el año por debajo del 2. Y eso va a representar un alivio a las economías familiares, un alivio a las hipotecas, un alivio ya visible en el precio de la gasolina. Los cambios han sido espectaculares. Y por tanto lo que tiene que hacer un gobierno es tener capacidad de reacción. Cuando los precios subieron mucho, ¿qué hicimos? Rebaja fiscal, para aliviar algo y trasladar renta a las familias. Hemos rebajado en este año 2008 16.000 millones de euros a empresas y familias, entre otras a las familias con los 400 euros. Ahora que la inflación ya está baja y que la actividad está en negativo, ¿qué hacemos? Inyectar inversión pública, gasto público, generar demanda y actividad. No podíamos haberlo hecho con una inflación altísima, porque hubiera generado más inflación, más presión en los precios. Por tanto, tenemos que ir, y hemos ido, reaccionando a la situación que se producía. ¿Cuál va a ser la expectativa de la economía mundial que afectará de manera directa a nuestra economía al día de hoy? Pues tenemos que tener un poco de prudencia. Si a las medidas que el gobierno ha puesto en marcha, que son poderosas, de apoyo a bancos, a empresas, de inversión pública, también de apoyo a familias, por ejemplo, con la medida de la moratoria de las hipotecas para las personas que estén en paro, de rebaja del 50% de la cuota durante 2 años. Si a esas medidas se une una expectativa de confianza, creo que ganaremos tiempo en la recuperación económica. Los datos del 2009 van a ser malos, seguramente, y en la primera parte con toda seguridad, en el primer semestre. Pero las expectativas pueden ser mejores. Y en economía las expectativas juegan un factor de confianza, de animar, de estimular la inversión. Y lo que quiero trasladar en esta oportunidad a los ciudadanos es que el país es fuerte, que tenemos recursos públicos para atender esta situación, para mantener la protección social. En esta crisis subimos las pensiones mínimas, vamos a incrementar el salario mínimo, subimos las becas, subimos la ayuda a la vivienda, que por tanto la cohesión social del país se va a fortalecer e incluso incrementar, y que tenemos capacidad para reactivar la economía. Vamos a pasar unos meses malos, seguramente unos trimestres malos, pero tenemos el horizonte de una recuperación cierta y sólida. Bueno, o sea que el 2009 va a ser
malo, peor, como decía el señor Solbes, pero con mejores expectativas, como decía usted, ¿no? Yo creo que Bien. en la segunda parte, en el segundo semestre, empezaremos a tener algún dato que apunte a la recuperación.